Había una vez una abuelita que un día le regaló una caperuza roja a su nietecita. Desde entonces le llamó Caperucita Roja, pero un lobo malo la perseguía para comérsela, hasta que cierta ocasión casi lo logra. De no ser por un leñador se la hubiese comido junto con la abuela. Como cada noche, Toño le contaba ese cuento a su hijo para que se durmiera, que irónicamente le era parecido a su condición, y al verlo dormido dejaba de narrar aquel veraz cuento. Entonces pensó en el lobo que se quería comer a Caperucita y cayó en cuenta que una maldición los perseguía. Así lo sentía. Toño creía que esa maldición era la de ser hombre lobo, ya que no podía hacer una vida normal con Rosario y su pequeño hijo en ningún pueblo habitable. Además, a donde fueran no estaban seguros, ya que el peligro abundaba donde sea, y cualquiera que se diera cuenta de quiénes eran, tratarían de cazarlos o bien delatarlos para ganar fama o dinero, y con ese pensamiento se quedó dormido también. Tenían 2 años de vivir en las lejanas montañas. Ellos mismos habían construido la cabaña con su propio esfuerzo. No eran malos, solo cazaban lo necesario para vivir. En una ocasión que Toño andaba cazando, miró un lobo atrapado en una trampa puesta por cazadores. Las ponían para atrapar osos, zorros y lobos. Luego les quitaban su piel y traficaban con ellas. Fue como se dio cuenta que ni en el fin del mundo podrían estar seguros y que deberían andar con cuidado si no querían caer en una de esas peligrosas trampas él o Rosario. Al ver al animal atrapado a punto de morir, quitó la trampa de su pie y se lo llevó a la cabaña para tratar de salvarle la vida. Una vez que estuvo en su casa, al ver su patita casi trozada por la trampa, se dio cuenta que no tenía remedio, pero Rosario le dijo que probara dándole su sangre. Tal vez con eso lo salvaría, regenerando sus tejidos. Toño sabía del poder que tenía su sangre para sanar, puesto que ya lo había comprobado con su esposa y con él mismo. Entonces abrió una herida en su brazo y le dio a beber al lobo, poniendo un vendaje en la pata dañada del animal. Por la mañana del día siguiente, vieron que el lobo salía caminando por sus propias patas. El poder de la sangre Lican una vez más había predominado las leyes de la naturaleza al sanarlo por completo. Además, increíblemente, había adquirido más tamaño y fuerza. Desde entonces el hermoso lobo negro se quedó con ellos siendo el mejor amigo del pequeño Nicolás. Parecía entender que ellos tenían algo similar a él, muy familiar. Él cuidaría al niño de 3 años con su propia vida. Un día escucharon unos disparos. Toño le dijo a Rosario que debían investigar quién los había hecho y fueron dejando al lobo de nombre Titán cuidando del niño. Al llegar al lugar donde provenían los disparos, vieron unos hombres armados con muchos animales enjaulados, listos para ser sacrificados. Eran los que ponían las trampas para cazarlos. Se transformaron en lobos y, enfurecidos emitiendo potentes aullidos, bajaron por entre las rocas con mucha agilidad hasta quedar frente a ellos, quienes aterrados no creían lo que veían. Pero como cazadores que eran, pronto se recuperaron de la impresión y empezaron a dispararles, pensando que matándolos llevarían unas presas diferentes muy valiosas. Solo que sus balas, aunque penetraban, no hacen ningún daño, y uno a uno fueron cayendo, destrozados por las brutales garras y mandíbulas de los Lycans. No dejaron a ninguno con vida. Si escapaba alguno, irían por más cazadores y estarían en peligro. Después de haber acabado con ellos, liberaron de las jaulas a los animales. El tiempo siguió su curso inexorablemente. Nicolás ahora tenía 10 años y Titán se había convertido en su mejor amigo y protector. Se entendían muy bien. Todo parecía normal, pero el destino en ocasiones nos pone a pruebas con malas jugadas, y en una ocasión que Toño andaba limpiando sus pequeños sembradíos, de repente con su desarrollado oído escuchó a lo lejos rugidos y estruendosos ruidos. Parecía como si animales rabiosos estuvieran peleando en su casa.
Pensando que su familia estaba en peligro, se convirtió en lobo y se fue rápidamente hacia ella, pero antes de llegar, se encontró a Titán llevando en su lomo a Nicolás. Toño volvió a la normalidad y le preguntó a su hijo qué había pasado, qué era tanto ruido en su casa. El niño le contestó que de repente uno como él derribó la puerta y los atacó, pero aunque Titán y su madre lucharon contra él con fiereza, no pudieron hacerle nada. La bestia atacante era muy grande y feroz. Entonces le ordenó a Titán que lo pusiera a salvo y ella se quedó enfrentando a aquella terrible bestia. Pero el niño le dijo a Titán que fueran a buscarle para avisarle y ya no supo más de lo que pasó en la cabaña. Al escuchar decir eso a su hijo, Toño quedó desconcertado. Quería decir que su esposa corría grave peligro si otro animal como él la tenía. Al llegar a su casa, la encontró semidestruida, pero ya no había nadie, solo algunas manchas de sangre entre las paredes. Aquel ente se había llevado a su esposa. Entonces le dijo a su hijo que se encerraran en un cuarto, atrancando bien la puerta, y al fiel lobo que lo cuidara con su vida sin salir. Él iba a buscar a Rosario. Luego comenzó su transformación a Lican, saliendo la bestia imponente que traía en su cuerpo. Una vez transformado, comenzó a usar su fino olfato para detectar cualquier olor desconocido o el de su esposa Rosario. Luego que su nariz percibió uno muy común para él, se fue siguiendo ese rastro. Pensaba que no iría muy lejos debido a que llevaba a su mujer lobo de mucho peso y eso haría más lenta su travesía. Sin embargo, él también debía ir con mucho cuidado. No quería ser descubierto para no exponer la vida de su mujer. Al cabo de mucho correr, sintió que el olor cada vez era más intenso y pensó que ya estaba cerca de ellos. Ahora tenía que ser más cuidadoso. La noche estaba cayendo y con la luna incrementaría su poder, pero no sabía a lo que se enfrentaría ni qué tan poderoso era aquello que había visto su hijo. Lo desconcertante era que al llevar a Rosario y al ser un lobo no podía defenderse por sí sola, lo cual quería decir que era alguien demasiado poderoso. Por primera vez sintió miedo, no por él, sino por su esposa. Dejó sus pensamientos a un lado para concentrarse bien, usando todos sus sentidos lobunos. Debía hacerlo si quería encontrar pronto a su lobezna. De pronto quedó frente a una cueva y supuso que allí estaba lo que buscaba. Con mucha precaución caminó hacia ella, agudizando su mirada y el oído para ver o escuchar cualquier sonido extraño. Pensaba que la sorpresa estaba de su lado, suponiendo que aquel ser no sabía que iría tras de él. Pero estaba equivocado, porque cuando menos lo pensó, una bestia enorme cayó sobre él, atacándolo ferozmente. Ambos cayeron al suelo, rodando entre las hojarascas secas que crujían al ser trituradas por el peso de los descomunales humanoides. Luego se detuvieron quedando frente a frente. Toño quedó asombrado cuando vio que era otro hombre lobo, pero al mirarle una de sus orejas blancas, recordó que su abuelo le dijo que quien le había mordido matando a sus padres aquella noche tenía una oreja blanca como la de ese lobo. Entonces sintió más rabia y de un salto cayó sobre él en una pelea a muerte. Solo la noche era testigo de algo tan prodigioso, una lucha entre dos semidioses tratando de prevalecer, y solo cortando su cabeza o sacando el corazón de uno de ellos moriría. Garras y mandíbulas entraban en sus cuerpos, causando profundas heridas, hasta que aquel híbrido ser de oreja blanca quedaba encima de Toño inmovilizándolo, y cuando estaba a punto de darle la mordida letal, desde adentro de la cueva se escuchó otro aullido, al mismo tiempo que caía sobre el lobo malo quitándoselo a Toño, quien de un salto se levantó y rabioso regresó a pelear. Al mirar que Rosario, convertida en lobezna, estaba luchando contra la bestia que se la había llevado, con más furia arremetió contra él, y entre las dos pronto lo dominaron. Toño de un zarpazo sacó su corazón y se lo dio a Rosario para que se lo comiera como premio por haberlo salvado. Después a mordidas cortaron su cabeza, destrozándola con sus fauces. El cuerpo lo tiraron muy lejos, serviría de alimento para los depredadores.
La bestia había olfateado las feromonas de Rosario, por eso la encontró y la quería para aparearse con él. Pasado el peligro se fueron a casa, su hijo y Titán los estaban esperando. Cuando entraron, Nicolás los abrazó contentos de verlos regresar con vida. Toño les empezó a contar que aquella bestia había sido quien mató a sus padres y también el culpable de que fueran lo que ahora eran. Por haber mordido al abuelo, él se convirtió en hombre lobo porque la mordida no lo mató. Le agradeció al destino por haberles dado la oportunidad de vengarlos y acabar con ese ser malo que sin duda ocasionó otras muertes. Entonces prometió que desde ese día jamás renegaría de lo que era y lo aceptaría con respeto, dándole las gracias al abuelo por haberle heredado su legado.